muchísimas gracias por la invitación para estar con ustedes esta noche. Es de hecho una alegría poder ser parte de este evento histórico, el primero de una serie que yo espero que sea de muchos, de Congresos Internacionales de Ingeniería Química de Alimentos de la Universidad Técnica de Oruro. Y yo voy a hablar sobre el tema de termodinámica en la ingeniería química. Pidieronme para hablar sobre este tema, que es un tema muy amplio, muy vasto, y lo que yo seleccioné para presentar de alguna manera representa mi trayectoria profesional y mis preferencias de trabajo. Entonces, voy a hablar sobre termodinámica en la ingeniería química y la primera diapositiva que yo seleccioné fue la imagen de una refinería de petróleo, porque el petróleo fue durante el siglo XX y todavía lo es durante el siglo XXI el motor de la economía mundial en términos de producción de energía, producción de nafta, diésel, combustible de aviación, lo que sea, y también materias primas para petroquímica, como por ejemplo la producción de plásticos que transformaron la vida durante el siglo XXI. Pero el mundo camina, perdón, durante el siglo XX, pero la vida avanza y hoy en día hay nuevos desafíos de producir, por ejemplo, energías renovables. Y al hacerlo, cambia mucho el tipo de sistema, el tipo de mezcla. Con petróleo son mezclas de hidrocarburos, que son sistemas relativamente fáciles de modelar, comparados con los sistemas que ocurren en, por ejemplo, biodiesel o etanol, que ya son moléculas polares, ya tienen un comportamiento termodinámico más difícil de predecir. Aún más difícil de predecir es el comportamiento de sistemas que contienen sales disueltos. Ayer yo asistí lindas charlas acá del Congreso acerca de la producción de litio. Y el litio disuelto en sales de litio disueltos en agua son un ejemplo importantísimo de la necesidad de aplicar modelos termodinámicos a sistemas que contienen sales. Este tipo de sistema es muy difícil, pero es muy importante para la producción de materiales estratégicos, como por ejemplo el litio, que es de importancia para todo el mundo, pero principalmente de mucha importancia para Bolivia y sus vecinos de la región andina, como Argentina y Chile, que tienen grandes reservas de este metal. Entonces, la aplicación de la termodinámica no está restricta a hidrocarburos, pero a muchos otros sistemas, incluso sistemas de ingeniería de alimentos, la producción de café descafeinado por extracción supercrítica, el uso de la actividad del agua como una manera de predecir el tiempo de conservación de un alimento, pero de entre estos muchas aplicaciones de la termodinámica, yo seleccioné también las aplicaciones a la seguridad de procesos, porque es un tema que me interesa y yo colaboro con un grupo que se dedica a este asunto. Yo creo que una de las dificultades con la termodinámica, que de alguna manera ocasiona miedo a muchos estudiantes, es el hecho de que ellos no consiguen ver la estructura del conocimiento que está por detrás. Yo creo que no ver la estructura es una de las cosas que complica el entendimiento de la termodinámica. Acá mi modesta contribución a tentar mostrar un poco de, por lo menos, como yo veo esta estructura. Empezando por acá abajo, por supuesto, la termodinámica y una división que se puede hacer, hay otras, pero una división que se puede hacer es entre la termodinámica clásica y la termodinámica estadística. La clásica es la termodinámica que nosotros en general estudiamos en la carrera de ingeniería química, ingeniería mecánica, ingeniería de alimentos. Ella trata de propiedades macroscópicas como temperatura, presión, volumen, cuántos kilos de material hay. Estas son las grandezas que están alrededor de la termodinámica clásica. Y de hecho, es posible enseñar todo un curso de termodinámica clásica sin pronunciar una sola vez la palabra molécula o decir átomo. Esto es posible porque no hace falta a la estructura lógica de la termodinámica clásica. Pero la materia, hoy sabemos, es constituida de átomos y moléculas y como consecuencia es interesante o es esencial establecer la conexión entre el mundo microscópico de las moléculas y el mundo macroscópico de estas magnitudes que yo mencioné hace poco.
Esta conexión, este puente, ocurre a través de la termodinámica estadística, que a su vez yo acá hice una división en dos lados, un lado que dice teorías y un otro lado de simulación molecular. Este puente que representa la termodinámica estadística no es un puente fácil de cruzar, no es un tema fácil y de hecho hay dificultades matemáticas enormes cuando uno intenta desarrollar una teoría. Entonces estas teorías siempre necesitan de simplificaciones. Algunas son buenas, otras no tan buenas. ¿Cómo testar si las aproximaciones son buenas? La simulación molecular te permite obtener la resolución. Uno tiene un modelo de molécula, la molécula es redonda, la molécula es como si fuera un bastón, ella interactúa con otra molécula de acuerdo con una cierta regla y la matemática puede ser muy complicada para desarrollar una teoría, pero con simulación molecular uno consigue descubrir el comportamiento. Entonces es una herramienta muy poderosa. Y hay, a su vez, dos técnicas, la de Monte Carlo y la de dinámica. La de dinámica es un poco más fácil de explicar en pocos segundos. La idea de dinámica molecular es tomar una muestra virtual, porque esto es computacional, de, vamos a decir, 1000 moléculas o 1 millón de moléculas y hacer una simulación para descubrir su posición, su velocidad a cada momento durante el tiempo simulado. Y ahí se sacan promedios para descubrir aquel conjunto de propiedades macroscópicas a qué presión correspondió, a qué temperatura correspondió. Esto es poderosísimo, es muy moderno, muchísima gente trabaja con esto, pero el desafío está en que lleva muchísimo tiempo para hacer. Entonces, esta es más o menos la estructura de la termodinámica como yo veo. Y solo para ilustrar rápidamente qué se obtiene de una simulación molecular, esta figura muestra las moléculas de metano, que son estas moléculas verdes, entre dos paredes de carbonato de calcio, una arriba, la otra abajo. Y esto es una simulación de lo que ocurre en un reservorio de gas natural. Es un modelo para un reservorio de gas natural. Y lo que uno ve acá es un gráfico de la densidad contra la posición vertical. Y lo que uno ve es que la densidad de metano cerca de la pared del carbonato de calcio es alta. Entonces, como el metano estuviera atrapado cerca de la pared. Y la figura de abajo muestra lo que pasa cuando uno inserta moléculas de dióxido de carbono, CO2. Entonces, lo que se ve es que el dióxido de carbono, él prefiere estar junto a la pared y él desplaza el metano. Esto sugiere que la inyección de CO2 en un reservorio de gas natural va a liberar el gas natural, va a liberar el metano y se puede recuperar más metano. Esta es una de las técnicas de recuperación de petróleo y por esto se hizo este estudio. Bueno, siguiendo con mi idea de hablar un poco sobre la estructura y sobre clasificación, hay una otra clasificación de la termodinámica que es la termodinámica de equilibrio, que de nuevo es la termodinámica que nosotros estudiamos en las carreras de ingeniería química, alimentos y mecánica, y la de no equilibrio, que busca establecer las tasas en que los fenómenos ocurren. En el día de hoy, los comentarios que yo voy a hacer van a estar relacionados con la termodinámica de equilibrio. Bueno, entonces yo tengo acá en termodinámica, yo tengo principios fundamentales que es de la termodinámica clásica y tengo principios fundamentales que rigen la termodinámica estadística. Entonces yo tengo principios fundamentales en estas dos áreas, pero al mismo tiempo yo necesito de modelos para representar los materiales. Estos principios fundamentales son fantásticamente poderosos, pero el momento que yo necesito hacer alguna cuenta con, vamos a decir, un gas ideal, ellos no me ayudan para nada hasta que yo tenga un modelo que describa cómo se comporta un gas ideal. Entonces nosotros necesitamos modelos que describan las propiedades para entonces poder usar el poder que estas estructuras de termodinámica clásica y termodinámica estadística nos dan.
Entonces, ¿qué es o cuáles son los principios, las bases de la termodinámica clásica? Son 4 los principios. Hablamos mucho de la primera y la segunda ley, pero en realidad son 4. La ley 0 de la termodinámica clásica, en resumen, dice que se puede medir temperatura. La primera ley dice que la energía se conserva. La segunda ley de la termodinámica establece que hay sentidos preferenciales para la transferencia de energía en la naturaleza, y la tercera ley de la termodinámica dice que cuando la temperatura tiende a 0, el valor de la entropía tiende a 0. Entonces, con estos 4 principios fundamentales se puede desarrollar un cuerpo enorme de teoría. Es los grandes resultados del ingenio humano, en mi opinión, es la termodinámica clásica, porque con tan solo 4 elementos se consigue describir tanta cosa. Hay una otra manera de empezar el estudio de termodinámica que se debe a un matemático griego llamado Carlo Teodori, que se basa en postulados. Y estos postulados dicen lo siguiente: el primero que hay es, si yo tengo un sistema que tiene una determinada energía, un determinado volumen, una cierta cantidad del material 1, del material 2, del material 3, así sucesivamente, hay estados de equilibrio. Si yo espero un tiempo suficiente y yo especifico energía, volumen y cantidades, yo espero este sistema va a alcanzar un estado de equilibrio. Y va a haber una propiedad, S, entropía, que está en su valor máximo en el estado de equilibrio. Entonces, lo que estos principios hacen es transformar el problema de buscar el estado de equilibrio de un sistema con valores de energía, volumen y masa, cantidades, en un problema matemático de maximización de la entropía. Esto tiene algunas ventajas operacionales importantes y ayuda a desarrollar la teoría de una manera mucho más concisa, mucho más compacta, comparado con la manera, vamos a decir, tradicional que los libros de ingeniería química normalmente abordan, tratan el problema. El postulado 3 dice que si yo tengo un sistema que tiene varias partes, la entropía total va a ser la suma de las entropías. Y otra cosa que dice es que la entropía es una función continua y monótonamente creciente de la energía. Esto es muy complicado de decir, pero esto quiere decir que la consecuencia de esto es que la temperatura en escalas absolutas, como Rankine y Fahrenheit, siempre es positiva. Esto es una manera matemáticamente sofisticada de decir que temperaturas absolutas son siempre positivas. Y el cuarto postulado es que cuando la temperatura tiende a 0, la entropía tiende a 0. Entonces son 2 maneras distintas de empezar el estudio de termodinámica clásica. Al final y al cabo son equivalentes. Para la primera vez que se estudia, yo creo que la primera manera es más adecuada. Para un estudio más avanzado acá, la concisión teórica cumple un papel importante. Bueno, entonces, ¿cuál es la consecuencia pictórica? Suponga que yo tenga un sistema que tiene del lado izquierdo tiene un gas rojo, del lado derecho tiene un gas blanco y entre ellos hay una pared. Y este bloque negro acá no deja pasar energía, no deja pasar, no, el volumen no cambia y la cantidad no cambia. Y en un determinado instante yo voy a remover esta división interna y esperar que el sistema alcance un nuevo equilibrio. Entonces, cuando yo hago la remoción de esta pared interna y el sistema camina hacia un nuevo estado de equilibrio, lo que va a ocurrir es que en este proceso en dirección al equilibrio, la entropía va a aumentar. Y yo alcanzo ahí un estado de gas rosado mezclado los dos, en que la entropía final es más grande que la entropía inicial. Esto quiere decir que siempre va a haber mezcla, siempre se va a mezclar las cosas y no hay situaciones en que la división en más de una fase líquida y una fase vapor,
ocasiona un aumento de entropía más grande que simplesmente tener todo mezclado. Entonces, decir que la entropía va a aumentar no quiere decir que todo va a quedar mezclado en una sola fase, porque la división en fases a veces contribuye para el aumento de la entropía. Una consecuencia de los postulados de la estructura matemática es que si yo no especifico la energía y si no especifico la entropía, el volumen y las cantidades, el estado de equilibrio, si yo cambio las especificaciones para S, V y N, el estado de equilibrio va a ser el estado de menor energía interna. Esto se puede demostrar matemáticamente, por supuesto, yo no voy a hacer acá porque no alcanza el tiempo. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Porque especificar energía, volumen y cantidad ni siempre es lo más fácil. Por ejemplo, en problemas de ingeniería química de alimentos es muy común tener la necesidad de especificar la temperatura, la presión y las cantidades, y no el volumen y no la energía. Entonces hay una herramienta sistemática llamada transformada de Legendre que te permite generar otras funciones termodinámicas. Entonces, por ejemplo, la energía libre de Helmholtz A es U menos TS, la entalpía es U más PV y G, energía libre de Gibbs, es U menos TS más PV. Y a veces cuando se estudia termodinámica uno tiene la impresión que estas definiciones vinieron del cielo, directamente bajaron del cielo y mágicamente ellas resuelven problemas. No es así. Hay toda una estructura lógica para generar estas funciones. Y estas funciones, si yo, para tomar por ejemplo acá la última fila, si yo tengo un sistema donde la temperatura, la presión y las cantidades están especificadas, yo puedo determinar la condición de equilibrio minimizando la energía libre de Gibbs. Si yo tengo un sistema en que temperatura, volumen y cantidades son especificadas, la minimización de energía libre de Helmholtz me da la condición de equilibrio. ¿Y será que hay problemas importantes que tienen estas especificaciones? Sí hay, yo voy a mostrar algunos más adelante. A partir de estos principios fundamentales, seja por qué camino se tome, uno llega a conclusiones, por ejemplo, acerca de lo que ocurre en el equilibrio de fases. Por ejemplo, que las temperaturas son iguales en todas las fases, que el potencial químico de cada componente tiene que ser igual en todas las fases y que la presión, si no hay una curvatura en la interfaz, tiene que ser igual en todas las fases. Entonces, estas ecuaciones de equilibrio de fases nada más son que consecuencias del desarrollo de los fundamentos de la termodinámica. Pero como comenté, hace falta calcular propiedades. Y para calcular propiedades nosotros necesitamos de modelos. Los modelos para materiales en termodinámica son llamados de relaciones fundamentales. Y si yo tengo, por ejemplo, una función que me dé la energía libre de Helmholtz como función de temperatura, volumen y cantidades, yo puedo deducir cualquier propiedad termodinámica. Yo tengo una descripción completa del sistema termodinámico. Entonces, volviendo un poco ahí a mi árbol del conocimiento acerca del modelado, ahora, ¿cómo se obtienen estos modelos? A partir de la termodinámica estadística. Hay modelos empíricos y hay otros que son a partir de la termodinámica estadística. Y los postulados son un poquito más complicados, yo voy a saltar la discusión de estos postulados, pero a partir de ellos uno establece una relación entre las energías de los sistemas microscópicos con una función llamada función de partición canónica. Entonces acá son energías, son estados microscópicos, esto acá es un promedio de las propiedades microscópicas que me da la función de partición canónica. Y la función de partición canónica tiene una relación directa con la energía libre de Helmholtz. Entonces, si yo tengo un modelo para las moléculas, yo consigo construir la función de partición canónica, yo consigo calcular la energía libre de Helmholtz como función de T, V y N, y a partir de ahí obtener todas las propiedades termodinámicas. Entonces, hay muchísimos modelos termodinámicos
en uso corriente acá son los llamados modelos para energía libre de Gibbs en exceso, que probablemente aquellos que estudiaron termodinámica ya vieron muchos de estos nombres acá, Flory-Huggins, NRTL, Uniquac. Son modelos relativamente fáciles de aplicar con los computadores de los días de hoy, y hay modelos que son aplicados a mezclas de hidrocarburos, de sistemas con sustancias polares, sistemas con electrolitos, polímeros, hay una variedad de modelos como consecuencia del hecho de que no hay ningún modelo que consiga describir todo al mismo tiempo. Esto sería lo ideal, tener un modelo universal que serviría para todo, pero este modelo no existe todavía. Una otra clase de modelos son las ecuaciones de estado. Algunas muy sencillas, como la ecuación de estado de gas ideal, la ecuación de estado cúbicas, muy usadas en diseño de ingeniería química, la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Peng-Robinson, Swaff-Redlich-Kwong, son ecuaciones muy famosas, y hay ecuaciones que son no cúbicas, y hay ecuaciones de espacio continuo, como las teorías Saft, y modelos de Lattice, modelos de redes cristalinas. Y de nuevo, hay modelos para todas estas clases de aplicaciones que yo mencioné, hidrocarburos, electrolíticos, sistemas electrolíticos, moléculas polares y así sucesivamente. Entonces, acá me gustaría mostrar un ejemplo de aplicación de la termodinámica a modelado de un sistema relevante para el tema de producción de biodiesel. Este es un trabajo del cual yo participé. Y este es un trabajo bastante clásico en su contexto. Nosotros usamos un modelo de G de exceso, un modelo para el cálculo de energía libre de Gibbs en exceso, a partir del cual se obtiene coeficientes de actividad por un llamado método de contribución grupal. Y un método de contribución grupal es un método en que uno divide la molécula en los grupos orgánicos, los grupos funcionales que contiene, y a partir de ahí hace la predicción de las propiedades. Entonces es un método llamado un método predictivo. Y en particular, nosotros que queríamos hacer es cálculo de equilibrio líquido-líquido. Cálculos de equilibrio líquido-líquido son notoriamente difíciles porque la división de un sistema en dos fases líquidas es una consecuencia de una gran desviación en relación al comportamiento ideal de mezclas. En mezclas ideales no se dividen en dos fases líquidas, entonces el hecho de que haya dos fases líquidas es una consecuencia dramática de desviaciones en relación al comportamiento ideal. Y entonces acá, en este trabajo, lo que nosotros hicimos fue intentar mejorar la reproducción o la predicción de sistemas de biodiesel, que son sistemas ahí que contienen el biodiesel, etanol y glicerol. Entonces, voy a pasar rápidamente esta otra figura. La representación acá este es un diagrama de equilibrio ternario. Entonces, acá abajo es biodiesel puro, acá es glicerol puro y acá es etanol puro. Y estas líneas representan esta extremidad es una de las fases en equilibrio, esta extremidad es la otra fase que está en equilibrio con esta acá, se unen por una línea recta y hay ahí la línea puntillada, la línea de puntitos puntilladas es la línea experimental y la línea sólida es la línea calculada. Acá a la izquierda el resultado de nuestro trabajo de cálculo y acá lo que antes había en la literatura, y se ve que había hay desviaciones mayores entre las líneas verdes y las líneas puntilladas que entre las líneas negras, resultado de nuestro trabajo, y las líneas puntilladas, que son el resultado de experimentos. Nosotros no hicimos los experimentos, los datos de los experimentos son datos de la literatura. Acá hay ya una otra clase de problema, que es la aplicación de los principios de termodinámica a problemas de seguridad de procesos. Y acá
lo que yo quiero mostrar es, vamos a imaginar que yo tengo un vaso, acá un tanque, que esta área roja acá es un líquido y tiene, o sea, hay mucho líquido en este tanque y hay un poquito de vapor acá arriba. Y ocurre alguna cosa y hay un escape de este tanque. Durante los primeros instantes, este escape, lo que entra en el orificio, ahí en el hueco del escape, es un líquido. Pero a la medida que el tiempo pasa, va a llegar una condición en que acá esta fisura, esta rotura del tanque va a estar expuesta al mismo tiempo a vapor y a líquido, y más adelante va a estar expuesta solo a la fase vapor. Entonces este es un sistema muy difícil de predecir que va a ocurrir, pero es muy importante poder hacerlo, porque cuando ocurre un accidente industrial, yo quiero predecir cuál va a ser la zona afectada. Entonces, hay modelos, por ejemplo, acá es un programa llamado Aloha, de la Environmental Protection Agency, de National Ocean Atmospheric Agency de Estados Unidos, que te permite hacer la predicción de las zonas que van a ser afectadas por un escape accidental industrial. Por ejemplo, la zona roja en general representa en la salida de este programa lugares donde la probabilidad de morir es elevada. Naranja quiere decir que la persona no se va a morir probablemente, pero va a tener consecuencias serias para toda la vida. Y amarilla, consecuencias temporarias, que son temporarias. Bueno, entonces, paso a paso, ¿qué tiene que ver la termodinámica con esto? El estado inicial del tanque, yo supongo que yo conozco la temperatura del tanque, el volumen del tanque y las cantidades. Entonces, el estado del fluido en equilibrio con T, V y N, yo puedo obtener por la minimización de la energía libre de Helmholtz, esta acá, A. Durante el proceso de escape, yo puedo escribir ecuaciones de balance de masa y de balance de energía para el tanque. Entonces, yo voy a saber en cada instante cuánto es la energía, cuánto es la cantidad de cada compuesto. Entonces, U, V y N, yo determino el estado del fluido en el interior del tanque a través de una maximización de entropía. Además, lo que escapa del tanque puede estar escapando a la velocidad del sonido o por debajo de la velocidad del sonido, y esta cuenta es también una cuenta de termodinámica, bastante complicadita cuando hay más de una fase, pero es una cuenta de termodinámica. Entonces acá un par de situaciones, ejemplos de un tanque, de dos tanques conectados. El tanque 1 contiene gas al principio, el tanque 2 está vacío, no contiene nada, y lo que yo quiero ver es cómo va a evolucionar la temperatura y la presión en el tanque 1 y en el tanque 2, que empieza casi vacío. Entonces acá, esta es la presión. Acá hay dos casos representados, helio y aire. Son dos escapes, la modelación de dos escapes distintos. Entonces, uno de estos escapes acá es de helio y el otro es de aire. El de aire es este acá. Este es el de aire, este es el de helio. La dinámica de la presión es muy bien representada, la dinámica de la temperatura no lo es. Y todavía estamos estudiando cómo mejorar la representación de la dinámica de la temperatura. Yo estuve involucrado en este trabajo con compañeros de Texas A&M en Qatar. Entonces el perfil, lo que ocurre en presión, muy bien representado por el modelo, temperatura no tan bien representado. Captura la tendencia, pero no diría que es una buena representación. Y esto se puede, esta misma tipo de estudio se puede hacer en tanques cerrados con reacción. Hay muchísimo trabajo que hicimos, yo solo presenté un poquito. Y acá son estudios de descomposición de peróxido. Peróxido son sustancias peligrosas porque parece que casi no está habiendo ninguna reacción, pero son reacciones exotérmicas que se van acelerando con el tiempo. Y
Cuando aceleran de verdad. Entonces, esto es un estudio que nosotros hicimos con la descomposición del peróxido de tetrabutílico, generando acetona y etano. Y acá se ven el perfil, cómo varía la presión y cómo varía la temperatura con el tiempo. Durante estas simulaciones están los datos experimentales, están los resultados del modelo para mostrar cómo este tipo de modelado, envolviendo ahí estos cálculos de termodinámica, pueden predecir bastante bien lo que ocurre en un proceso tan rápido y tan dinámico y, por supuesto, tan peligroso en la vida real. Acá son gráficos complementarios mostrando otras propiedades. Y el último ejemplo que yo quiero mostrar, ya estoy por terminar, es un ejemplo de recuperación de energía por mezcla controlada. En general pensamos que para separar una mezcla hay que poner energía. Ahora, si yo mezclo dos cosas, de este proceso, si yo lo hago bien, con ciencia y con tecnología, yo puedo recuperar energía. ¿En qué situación esto es importante? Por ejemplo, desalinización de agua del mar. Se usa un montón de energía para separar el agua de la sal y me sale una salmuera. Y esta salmuera yo mando otra vez de vuelta al mar. Si yo de alguna manera puedo recuperar energía de este proceso de mezcla de la salmuera con el agua del mar, yo consigo disminuir la cantidad de energía que se usa para desalinización de agua del mar. ¿Y cómo se hace esto? Se hace usando una membrana. ¿Cómo? Yo empiezo con una solución concentrada, vamos a decir, la salmuera, y bombeo esta salmoura, aumento su presión y ella pasa por un lado de esta unidad de membrana. Del otro lado viene el agua del mar, que es más diluida en sal. Si yo trabajo bien los niveles de presión, lo que va a pasar es que agua de la solución diluida va a atravesar la membrana y va a diluir la salmuera. Y en este proceso, esta agua va a aumentar su presión y va a aumentar el caudal. El caudal del agua mezclada acá es más grande que del agua concentrada. Entonces, esto acá yo tengo un caudal mayor y a presión elevada. Hago pasar por una turbina de agua y recupero energía. Esto se está considerando como posibles procesos de recuperación de energía en Medio Oriente y otras partes del mundo. Entonces, hay muchas propiedades termodinámicas necesarias para simular un proceso como este. Yo necesito densidad, entalpía, entropía, presión osmótica y acá es solo un ejemplo de resultado de nuestros modelos comparados a datos experimentales. Acá es la presión aplicada contra la recuperación de energía. Cuánto yo recupero de energía. Si pasa mucha agua, no me sirve. Se pasa ninguna agua, no me sirve. Hay una condición óptima de presión para la recuperación máxima de energía. Y hay un juego entre los caudales que yo voy a saltar por ahora. Bueno, ¿qué desafíos permanecen en la termodinámica? Muchísimos, particular importancia para Bolivia, recuperación de litio, el conocimiento de las propiedades de sistemas que tienen sales disolvidas. Es muy difícil. Sistemas que tienen fluidos dentro de pequeñas cavidades, como ahí el ejemplo que yo mostré al principio de dinámica molecular. Y algunos otros, como por ejemplo sistemas que tienen presiones muy elevadas, porque hoy en día se recupera petróleo de pozos muy profundos, reservorios muy profundos. Antes de concluir, me gustaría hacer un poquito de propaganda que junto con un colega de Brasil yo tengo un canal en YouTube que se dedica a la termodinámica y sus aplicaciones, y nosotros tenemos clases virtuales, tenemos entrevistas, tenemos videos con experimentos. Ahí está el nombre del canal Iotermo, y ahí está el QR code también, si quieren sacar una foto para ir directamente a la página del canal. Y con esto yo termino mi presentación. Muchísimas gracias una vez más por la invitación, y si hay tiempo para preguntas, me alegrará poder intentar responderlas. Una vez más, muchas gracias.